Perfecto, chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de nuestro preuniversitario popular Antumacu, preparación para la PAES de lenguaje. Como siempre, ya saben ocupar el espacio, les agradezco sobre todo su participación. Hoy día, como últimamente, vamos a estar practicando casi puros ejercicios, por lo tanto, siempre me acompañan con la lectura y van respondiendo en el chat o pidiendo la palabra para hablar. Para comenzar la clase de hoy, chicos y chicas, ¿con qué ánimo llegan al inicio de esta clase? ¿Con qué ganas? ¿Con qué ánimo? Me van dejando sus números en el chat, por favor, chicos y chicas. ¿Con qué ánimo llegamos hoy? 5 o 6, dice. Excelente, Javi, de buen ánimo, digamos. Veo un par de números 3, les mando mucho ánimo, Fernanda, María Jesús. Número 1, Ami, ánimo Ami también, vamos con ganas. Claudia, 6 y 8, excelente Claudia, un día intenso me imagino. Francisca dice que su gato se enfermó otra vez y por eso anda con el número 3. Le mandamos toda la fuerza a Francisca, ojalá que su gato se mejore lo antes posible para que quedemos en el número 6, ojalá. Mucho ánimo, mucha energía, buenas vibras para su gatito o su gato, sí. A mí dice, no cacho en qué van porque falté a 2 clases, por eso la 1. No se preocupe, a mí, hemos estado reforzando las últimas clases, comenzamos a ver la tercera competencia que tiene que ver con las habilidades de evaluar, eh, interpretar y inferencia global. Estuvimos revisando esas 3 competencias y obviamente las últimas clases las hemos hecho de ejercitación de la tercera competencia. De todas maneras, les recomiendo ponerse al día en el canal de YouTube o en el mismo cursos, que usted va a clases virtuales y aparece el símbolo de YouTube, el pequeño ese como play, aparece ese play al lado de cada clase y ahí le tira directo al vínculo para la clase, para que vea qué clase haya faltado y se ponga al día con eso. O también puede bajar los PPTs y realizarlo, ¿ya? Bueno, como siempre, los primeros minutitos de la clase para desearles la mejor de las ganas, la mejor voluntad, motivarlas. Así que vamos con todo el ánimo. Qué bueno, me alegro mucho. Comencemos la clase entonces, chicos y chicas. Hoy vamos a continuar ejercitando. La verdad es que a grandes rasgos ya pasamos casi, no diría que toda la materia, pero sí las 3 competencias, las 3 tipos de habilidades, las 3 tipos de preguntas, o sea, las 3 grandes habilidades de las cuales se desprenden todas las preguntas de la prueba, ya las vimos. En el fondo ya tenemos los conocimientos básicos necesarios para responder toda la prueba. Vamos a seguir ejercitando un par de clases y luego vamos a empezar con la materia de los tipos de texto, ¿ya? Tipos de texto expositivo, argumentativo, eh, textos de los medios de comunicación de masas, textos de género narrativo, textos de género dramático y textos de género lírico. Eso es todo, solamente nos falta revisar los tipos de texto, pero la verdad es que las habilidades necesarias, los procedimientos, las estrategias para enfrentar la prueba, ya las conocemos todas. Ya sabemos todo lo necesario para responder y sacar excelentes puntajes. Solo falta practicar mucho, que es lo que hemos estado haciendo. Perfecto, la semana pasada ya trabajamos el primer texto de este PPT y como les prometí el miércoles pasado, hoy comenzamos con un texto bastante entretenido, o por lo menos a mí me gustaría que me saliera este texto en la prueba, y es un texto titulado Masculinidades o cómo hacerse hombre en tiempos del feminismo, publicado por Victoria Viñals en la radio Universidad de Chile el año 2015. Esto es solamente un fragmento, ¿ok? Bien, por lo tanto, como siempre, antes de leer el texto, vemos su estructura. Tenemos una estructura simple, párrafos, vemos uso de comillas en el primer párrafo, vemos que el segundo párrafo termina con
también unas comillas, señaló, por lo tanto, podemos pensar que sea una entrevista, también sabemos que es de la radio, por lo tanto, probablemente sea una declaración o una entrevista que se le hizo a Victoria Viñals. Un texto de 7, 8 párrafos. Un texto bastante sencillo, normal, tiene 8 párrafos. ¿Y cuáles son las preguntas? Vamos a ver, leer las preguntas para saber dónde nos fijamos durante la lectura. Tenemos pregunta 8, que sería la primera pregunta de este texto, pero como seguimos este es el segundo texto, iríamos pregunta 8. A partir de la lectura del texto, es correcto afirmar que el machismo, como siempre, es correcto afirmar, es un encabezado de pregunta de inferencia. En este caso es una inferencia global sobre el machismo que se puede desprender del machismo en todo lo que se dice en el texto. Pregunta 9. De la lectura del texto es válido inferir que la masculinidad, nuevamente una inferencia global, pero en este caso referida a la masculinidad. 10. A partir de la lectura del texto es válido inferir que, nuevamente una pregunta de inferencia global, obviamente estas preguntas están seleccionadas, preguntas de la tercera competencia, de la habilidad más difícil por decirlo, para que ejercitemos esto que acabamos de ver. 11. A partir de la información contenida en el texto, el machismo atenta principalmente contra, en este caso tiene una pregunta de evaluar. Vamos a tener que evaluar, es decir, volver a emitir un juicio que ya se dijo en el texto sobre contra qué atenta el machismo. Pregunta 12. A partir de la lectura es válido inferir qué, igual a la pregunta 10. 13. Según lo leído, la rectificación de los patrones de conducta dominantes en la actualidad resulta, y esa es otra pregunta de evaluar, vamos a tener que dar una característica de esta rectificación de los patrones de conducta. Y pregunta 14. El fragmento anterior puede ser valorado. ¿Cómo? En este caso vamos a tener que también evaluar o interpretar qué tipo de texto es, o con qué tono, con qué, como si es crítico o si es positivo, etcétera. ¿Qué tipo de texto sería? Entonces ya sabemos cuáles son las preguntas. Voy con la lectura y ustedes como siempre me acompañan, bien atentos, bien atentas, desde sus dispositivos móviles o computadores. Entonces, comenzamos con este fragmento de el texto o la entrevista de Victoria Viñals, titulado Masculinidades o cómo hacerse hombre en tiempos del feminismo. Cristian González Arriola, psicólogo e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, señala que desde una perspectiva de género es posible desnaturalizar la condición de subordinación de las mujeres y la condición misma de los hombres, es decir, mediante lo que Judith Butler llama performatividad, es que nosotros vamos innovando esta condición de género que pareciera ser dada, pero que nosotros, al momento de hacer fuera de la norma, me parece estamos resignificando y reinterpretando lo que significa ser hombre y ser mujer. González Arriola toma del filósofo francés Pierre Bourdieu el concepto de habitus, es decir, observa una relación entre las formas de actuar, pensar y sentir asociados a la posición social y cultural de los sujetos. Desde el punto de vista del género, el habitus estaría conformado por una masculinidad hegemónica, fundada en el machismo y en la superioridad de un género por sobre el otro. Se enseña a los hombres desde niños a no mostrar emociones o signos de debilidad, a ocultar todo lo que acerque a lo femenino. Los hombres tenemos que demostrar ser hombres de manera constante y periódica, y la masculinidad existe en oposición a lo femenino, y es por eso se construye en relación a otros, las parejas, los amigos, los colegas, señaló. Así, se comprende la masculinidad como un sentido de significados que van cambiando y reinterpretándose.
Seguir hablando de hombres agresores y mujeres víctimas supone un discurso cómodo y políticamente correcto, declaró González Arriola, y explicó que desde la perspectiva de algunos autores, la masculinidad, en tanto construcción cultural, estaría referida más a una posición de poder respecto de otros que a una condición biológica. De esta forma, y en opinión a ciertos teóricos feministas, la masculinidad podría ser ejercida también por mujeres. El patriarcado no opera solo. Se trata de un proceso que se construye de manera conjunta y simultánea con otros dispositivos de dominio. Está siempre actualizándose en las nuevas coyunturas y produciendo nuevas formas de expresarse. Por eso resulta de suma relevancia para los hombres y las mujeres feministas poder identificar los nuevos modos en que el patriarcado se hace espacio en todo orden de cosas. Bajo esta lógica, las conclusiones del quinto coloquio internacional de estudios sobre varones y masculinidades señalan que el patriarcado se entronca con un sistema de dominio que tiene como base la economía capitalista, el racismo y el adultocentrismo. Además, la construcción social del binarismo hombre-mujer daría lugar a una serie de preceptos represivos conocidos como heteronormatividad, es decir, un conjunto de normas sociales que entraman una relación de poder y que reglamentan el género en términos binarios, normalizando las relaciones heterosexuales idealizadas como una forma connatural del ser humano. En este sentido, González Arriola señala que resulta fundamental revisar permanentemente nuestras conductas, pues el patriarcado y el machismo se filtran en los lugares más inusitados y adquieren formas no tradicionales de manifestarse. Sobre las perspectivas que abren los estudios sobre masculinidades y su rol en el contexto actual, Claudio Duarte concluye: a lo que nos está llevando esta discusión es que se puede ser hombre, colaborativo, solidario, tierno, y no hay que desarrollar el lado femenino de la masculinidad, sino que hay que desarrollar ese aspecto de la masculinidad que ancestralmente parece que tuvimos los seres humanos y que por esta revolución del patriarcado se instaló como una negación para los varones. Perfecto. Ese era el texto sobre masculinidades o cómo hacerse hombre en tiempos del feminismo. ¿Qué les parece el texto? ¿Les llama la atención? ¿Les gusta? Estaba bueno, dice Claudia. Sí, la verdad es que a mí también cuando vi este texto lo encontré bastante bueno. Me gustaría mucho que estos temas se discutieran de forma obligatoria en una prueba de ingreso a la universidad. Un texto así siempre invita a la reflexión, ¿no es cierto? Por lo tanto, es muy bueno poder leer algo así. Y en ese sentido, estoy bastante de acuerdo con el párrafo final, sobre todo. eh, Ser hombre y ser tierno, ser colaborativo, ser sensible, no nos resta masculinidad, ¿ya? No es que tengamos nuestro lado femenino desarrollado, simplemente somos hombres y somos igual de sensibles, igual de solidarios o tiernos como cualquier hombre o mujer, da lo mismo el género. ¡Súper! Vamos con las preguntas, chicos y chicas. Aquí, como siempre, me ayudan con harta participación en el chat o si quieren levantando la palabra. Pregunta 8. A partir de la lectura del texto, ¿es correcto afirmar que el machismo, tenemos una inferencia global respecto de lo que se señala sobre el machismo en el párrafo? ¿Qué podemos afirmar del machismo? El machismo es la causa de la falta de emociones masculinas. El machismo corresponde a la naturaleza competitiva del género masculino. El machismo no posee una base biológica que lo determine. El machismo es un fenómeno carente de solución. O el machismo no es real, sino más bien un discurso teórico. ¿Con qué alternativa se quedarían para esta pregunta, chicos y chicas? Claudia se queda con la C. Geraldine también la C. Steven manda un viejito.
No sé a qué se quiere referir con eso. Si puede mandar una letra, sería mejor, Steve. Hasta ahora tenemos 3 letras C. ¿Alguien más se la juega por alguna alternativa? ¿Nadie más? Seguimos entonces. Vamos con la respuesta correcta. La C, dice Steven. Excelente. ¿Qué decía el texto? Si bien esta es una pregunta de inferencia, siempre podemos volver al texto para buscar una marca textual que reafirme la alternativa que estaba eligiendo. Aunque sea de inferencia, que se supone que no está textual, podemos encontrar una palabra, una frase, una idea que exprese, que incluya, ¿no es cierto?, algo que se desprenda desde ahí. Por lo tanto, vamos a ver. Tenemos la siguiente frase. Decía el tercer párrafo, la masculinidad en tanto construcción cultural estaría más referida más a una posición de poder que a una condición biológica. Por lo tanto, la masculinidad y el machismo está hablándose o se está sosteniendo en una base cultural. No es algo biológico, no es que los hombres seamos superiores a las mujeres, sino que la costumbre, la sociedad nos ha establecido esta superioridad entre un sexo y otro. Por lo tanto, no hay una base biológica que diga los hombres son más inteligentes o mejores o peores o saltan más alto, no, sino que estamos hablando de una construcción cultural. Por lo tanto, la correcta era la alternativa C. Perfecto, chicos y chicas. Pregunta 9. De la lectura del texto, ¿es válido inferir que la masculinidad estaría determinada por factores biológicos que sustentan el poder? La descartamos de inmediato, ya que justo estamos hablando de que no hay una base biológica, es más bien algo cultural, ¿cierto? Descartamos la A al tiro. B. La masculinidad se construyó culturalmente como rebelión ante el poder femenino. C. La masculinidad en ninguna forma puede darse en mujeres debido a la heteronormatividad. D. La masculinidad no se define exclusivamente por el sexo. O E. La masculinidad se constituye como posición de poder a partir del capitalismo y el racismo. Claudia ya se inclina por la alternativa E, que la masculinidad se constituye como posición de poder a partir del capitalismo y racismo. Una pregunta de inferencia, les doy un segundito obviamente para si quieren volver al texto, si quieren que yo vuelva al texto me avisan. María Jesús se queda con la E. Yo descartaría rápidamente la C, ¿no es cierto? El mismo texto dice que incluso el machismo puede ser ejercido por mujeres, creo que dice. Por lo tanto, descartaría la C, que en ninguna forma la masculinidad puede darse en mujeres. El texto nos dice lo contrario, por lo tanto, descarto la C. Me gustaría ver un par más de respuestas. Tengo la respuesta de Claudia y María Jesús. Ojalá un par más de respuestas. Gracias, Javi. También se queda con la E, la Javi. La masculinidad se constituye como posición de poder a partir del capitalismo y racismo. Una respuesta más y seguimos. No está tan difícil. Dicen. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más de las personas conectadas quiere dar su opinión? ¿Con cuál se quedan? ¿Con cuál se emparejan? ¿Con cuál se casan? Después se divorcian, no importa, elijan una. ¿Nadie más? Vamos entonces. Ok,
¿Qué me decía el texto? Vamos a ver. Tenemos. Creo, chicas, que en este caso tomaron por iguales los conceptos de masculinidad y machismo. El texto mencionaba que el machismo se construye en relación con el capitalismo y el racismo. Pero la masculinidad, lo que decía, es que existe en oposición a lo femenino. Y es por eso que se construye en relación a otros. En relación a nosotros, perdón, a nosotros. En este caso, chicos y chicas, la alternativa correcta era la letra B. La masculinidad se construyó culturalmente como rebelión ante el poder femenino. Se desprende eso de este párrafo, ¿no es cierto? Los hombres tenemos que demostrar ser hombres de manera constante y periódica, y la masculinidad existe o se origina en oposición a lo femenino. Y es por eso se construye en relación a otros. En este caso nos decían que la masculinidad es una construcción cultural en donde se establece una superioridad, por decirlo. Voy a volver al texto para mostrarles el distractor en el que cayeron. En este caso estaba en el párrafo... a ver. Aquí, ¿no es cierto? En el párrafo 5 dice: el patriarcado se entronca con un sistema de dominio que tiene como base la economía capitalista, el racismo y el autocentrismo. Por lo tanto, la alternativa que ustedes eligieron, que decía, que es la E, que decía, se constituye como posición de poder. La posición de poder, esa parte estaba perfecta, ¿no es cierto? Se constituye como una posición de poder oponiéndose a la fuerza femenina. Pero por lo que se descarta es que el capitalismo y el racismo se vinculan en el texto con el patriarcado, no con la masculinidad. La masculinidad es algo mucho más tenue, mientras que el patriarcado es, ¿no es cierto?, toda una estructura que sostiene estas desigualdades. En este caso, la masculinidad, nos decía el mismo texto, que existe como posición de poder, eh, pero en oposición a lo femenino. Por lo tanto, se construye culturalmente, y ahí está la palabra clave, como rebelión ante el poder femenino. Masculinidad es el poder opuesto a lo femenino, en este caso. Y separamos del capitalismo y el racismo, ya que eso serían explicaciones para el patriarcado. Vamos con la siguiente. Como siempre, chicos y chicas, no se preocupen. En este caso, lo ideal sería que ustedes pudieran volver al texto para asegurarse de que la alternativa que eligieron está hablando de masculinidad y no está hablando de machismo o de, ¿cómo se llamaba este? Patriarcado o otro concepto, ¿ya? Vamos con la pregunta 10. ¿Qué decía la pregunta 10? A partir de la lectura del texto, es válido inferir que, en este caso, una inferencia aún más global, ya que no nos dicen ni siquiera el tema sobre el cual vamos a inferir, nos dan solamente las alternativas. ¿Qué podemos inferir de la lectura? Podemos inferir que el machismo es un fenómeno de carácter social y cultural. Válido inferir que la naturaleza humana posee una constante necesidad de dominación. Podemos inferir que el machismo es el resultado de la evolución de la naturaleza humana. D. Podemos inferir que es la causa de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. O alternativa E, que el machismo no ha sido motivo de preocupación académica. ¿Qué podemos desprender de aquí o cuáles descartarían rápidamente? Hay algunas que están muy descartables, así que pues, si se animan a decir cuál descartarían y con cuál se quedan, mejor aún.
A la D le faltó poner el machismo. Sí, yo también encuentro que la D está mal redactada. Sí, es descartable. Muy bien, Claudia. ¿Por qué? Porque si leemos el encabezado y continuamos con la alternativa, como que falta una palabra, falta el machismo, falta un concepto ahí que le dé la entrada, ¿no es cierto? A partir de la lectura del texto es válido inferir que es la causa de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. ¿Qué cosa es la causa? ¿La causa de qué? El machismo es la... no sé, falta un concepto, ¿no es cierto? La alternativa D está mal redactada, la descartamos rápidamente. Muy bien, Claudio. La E también se podría descartar, ¿cierto? El machismo no ha sido motivo de preocupación académica. Exacto. Vimos en este mismo pequeño texto, se citan por lo menos 2 autores que han estudiado y han hablado del machismo. Por lo tanto, el machismo sí ha sido motivo de preocupación académica. Excelente, Javi. Descartamos la E también. De hecho, era la siguiente que iba a descartar. Entonces descartamos la D, la E, estaríamos entre A, B y C. También descartaría la B. Yo me quedaría con la A, dice la Javi. Claudia también la A. Sí, la verdad, en este caso, yo también me quedaría con la A y encuentro que todas las otras están súper descartables. Hola, profe, llegué recién, no alcancé a leer el texto, pero me quedo con la A por deducción. Excelente, Maca. Como siempre, ya está disponible este PPT en material docente de lenguaje, en cursos, ¿ya? Por si quiere ponerse al día con la lectura, ¿ya? Sí, en este caso, mira, sin ni siquiera leer el texto, Maca ya se inclina por la A. Y la verdad es que esta pregunta está bastante sencilla, a mi juicio, a mi parecer, para otra persona quizás no, pero la B, la C, la D y la E se descartan rápidamente. Que la naturaleza del hombre, del ser humano, sea una constante necesidad de dominación, no, ¿no es cierto? Tampoco el texto habla de algo así. Que el machismo sea el resultado de la evolución humana, yo diría todo lo contrario, es una involución, es algo prehistórico, así, algo súper antiguo, no, muy mal, pasado de moda el machismo, no es algo, una evolución. Que es que la D está mal escrita, ¿no es cierto? No se entiende la D. Y que la E sea, que el machismo sí ha sido causa de estudio. ¿Qué podemos rescatar del texto? Destacamos algunas frases lo más importantes, ¿no es cierto? La masculinidad existe en oposición a lo femenino y es por eso se construye en relación a otros, la pareja, los amigos. La masculinidad, en tanto construcción cultural, estaría referida más a una posición de poder respecto a otros. Por lo tanto, nos quedamos con la A. Según la A, el machismo es un fenómeno de carácter social y cultural. Es una construcción social. No hay hechos biológicos, no hay algo concreto que diga que permita o que sustente el machismo. Simplemente es algo que todos empezamos a hacer y lo aceptamos como lo normal. Afortunadamente ya estamos saliendo lentamente de esa visión. Perfecto, la 10 era la A. Vamos con la 11. En el colegio no puedo decir 11, me bromean mucho. Afortunadamente, bueno, yo creo que aquí igual ustedes se ríen en la casa, pero bueno, vamos con la pregunta 10 más 1. En el colegio todas las preguntas son 10 más 1, 12 más 1, porque si no, la clase se me va para cualquier lado. Vamos con la pregunta 10 más 1. A partir de la información contenida en el texto, el machismo atenta principalmente contra la solidaridad entre las personas, el machismo atenta contra la tradición cultural, el machismo atenta contra la seguridad de las mujeres, el machismo atenta contra la afectividad masculina o el machismo atenta contra la equidad entre géneros. ¿Con qué alternativas se quedan? En este caso igual podemos incluir nuestro conocimiento de mundo, ¿ya? Si bien no deberíamos hacerlo siempre o no deberíamos hacerlo de partida, en este caso sí muchas veces podemos ocupar nuestro conocimiento de mundo para apoyarnos al elegir una respuesta, sobre todo. Lo ideal es no
que sea solo desde nuestro conocimiento responder, sino basado en el texto. Pero sí podemos ayudarnos a elegir la alternativa correcta con lo que nosotros sabemos de cómo es el machismo. Veo 3 alternativas E, no sé si alguien se inclina por otra. Se ve más en mujeres, pero también en ambos géneros. Bueno, como hombres, bueno, yo hablo como con voz de los hombres, pero obviamente estoy hablando por mí mismo. El machismo atenta bastante contra la afectividad masculina, lo que se señala sobre todo cuando decía que al hombre se le pide ser fuerte siempre, que nunca llore, que siempre debe estar mostrándose, demostrándose y validándose como hombre a partir de una fortaleza constante y una suerte de insensibilidad. El hombre no puede ser sensible, no puede llorar, no puede emocionarse. Entonces sí, en ese sentido, muchas veces los hombres crecemos con una influencia que nos dice, no puedes mostrar tus emociones, no puedes llorar en público, no puedes ser sensible. Por eso no puedo descartar la D, pero no siento que sea la correcta. Vamos a ver. En este caso, ¿qué marca textual teníamos? Encontramos la siguiente frase. El machismo se enseña a los hombres desde niños a no mostrar emociones o signos de debilidad. Por lo tanto, en este caso, chicas y chicos, nos quedamos con la alternativa D como la más correcta para este texto, o sea, para esta pregunta. Según el texto, el machismo atenta contra la afectividad masculina. Pero, y bueno, esta pregunta a mí me parece un poco capciosa. Eh, ¿Por qué? A partir de la información contenida en el texto, el machismo atenta principalmente contra obviamente yo estoy de acuerdo que el machismo, las principales víctimas del machismo son las mujeres, y básicamente hay una discriminación o una diferencia entre los géneros. Por lo tanto, estaría el machismo atentando contra la equidad entre géneros. Yo también estoy de acuerdo que, y de hecho me acuerdo la primera vez que hice este texto, me quedé con la alternativa E, solamente por mi conocimiento del concepto del machismo. Pero pero en el texto, lo que se dice del machismo es que atenta de esta forma, con la afectividad, con las emociones que sentimos los hombres, ¿ya? Me gustaría igual, bueno, sobre todo concentrarse en el encabezado. El encabezado del texto nos dice a partir de la información contenida en el texto. Voy a revisar rápidamente los párrafos para ver si encuentro un párrafo que apoye la E, porque yo igual me acuerdo que me incliné por la E la primera vez que lo leí. Tenemos, a ver, el primer párrafo dice que el primer párrafo dice en el fondo que nuestra conducta va cambiando la condición de hombres y mujeres, ¿ya? Como que somos hombres y mujeres a partir de lo que hacemos. Eso dice el primer párrafo. Segundo párrafo. El hábito estaría conformado por una masculinidad hegemónica fundada en el machismo y la superioridad de un género sobre el otro. Nos está diciendo en el fondo de que nuestra conducta es creer que la masculinidad domina sobre la feminidad, lo que sería el machismo. Y luego dice eso, se enseña a los hombres desde niños a no mostrar emociones o signos de debilidad, a ocultar todo lo que acerque a lo femenino. Los hombres tenemos que demostrar ser hombres de manera constante y periódica, y la masculinidad existe en oposición a lo femenino, y por eso se construye en relación a otros. Bueno, párrafo 3 dice, así se comprende la masculinidad como un sentido de significados que va cambiando y reinterpretándose. Seguir hablando de hombres agresores y mujeres víctimas supone un discurso cómodo. La masculinidad en tanto construcción cultural estaría referida a una posición de poder respecto de otros, más que a una condición biológica. De esta forma, la masculinidad podría ser ejercida por mujeres. El patriarcado no opera solo. Ahí se pone a hablar de los sistemas de dominio, ¿no es cierto? A través de
racismo, capitalismo y adultocentrismo. Sobre todo este párrafo de acá arriba encuentro que habla un poco de la diferencia entre hombres y mujeres. La masculinidad en tanto construcción cultural estaría referida más a una posición de poder respecto de otros que a una condición biológica. Ah, ya entiendo, ya entiendo. ¿Por qué no es la E? ¿Por qué no es la E y por qué la correcta en este caso es la D? Si nos fijamos, párrafo 3, 4 y 5, lo que está diciendo es que el machismo, más que ser una dominancia de hombres sobre mujeres, es una posición de poder respecto de otros. Por lo tanto, según el mismo texto, dice en el párrafo 3, la masculinidad, al final, la masculinidad podría ser ejercida también por mujeres. Por lo tanto, eh, finalmente, lo que está estableciendo el texto es que el machismo es una situación de poder de uno por sobre otro, independiente del género, ya que las mujeres también podrían estar aplicando la masculinidad si es que son más dominantes, por decirlo. Por lo tanto, el machismo no atenta tanto contra la equidad de género, sino que dice que un género o una persona tiene más poder que otra, ¿ya? Pero que también las mujeres podrían estar aplicando ese poder, esa situación, ese dominio, ¿no es cierto? Como esa diferencia de poderes. Por lo tanto, no atenta tanto contra la equidad de género, sino que dice textualmente que afecta la afectividad masculina. De todas maneras, no le prestemos tanta atención si pusieron la E. Encuentro que esta es una pregunta demasiado capciosa y voy a eliminarla para el próximo año, porque no me gustó la pregunta. Nos quedamos con la alternativa D por esa marca textual explícita. Vamos con la pregunta 12, ¿ya? Repito, no nos concentremos en esa pregunta, creo que está mal estructurada y de verdad que la voy a sacar porque no está fea. Vamos con la pregunta 12. A partir de la lectura, ¿es válido inferir que la intervención política es la más importante para la erradicación eficaz del machismo? B. Una solución al machismo requiere un cambio para patrones y prácticas culturales. C. La concentración del poder en el género femenino es fundamental para disminuir el machismo. D. El machismo es inherente al hombre como el feminismo lo es a la mujer. O E. La transición social del machismo hacia una sociedad feminista resulta inevitable. Rápidamente descarto la D, ¿no es cierto? Lo acabamos de leer, la masculinidad como una posición de dominios o de poder sobre otra persona puede ser ejercida incluso por mujeres. Así que descartaría la D. ¿Con cuál se quedarían ustedes, chicos y chicas? Claudia se queda con la B. Geraldine también con la B. Cierto que la C y la E son un poco parecidas, también las descartaría, ¿no es cierto? La concentración del poder en el género femenino es fundamental. No, ¿no es cierto? Nunca nos dice que tenemos que pasar, como lo dice la alternativa E, del machismo hacia el feminismo y que eso es inevitable. No. El texto nunca lo menciona, como que se viene el feminismo, que el machismo ya se va a acabar. No, el texto no nos dice eso. La alternativa C y la E las encuentro muy parecidas. Bueno, y la D. Estaríamos entre la A y la B. Veo que Claudia, Gerald y Javi se inclinan por la B. En el caso de la alternativa A, creo que nunca se mencionó la política en el texto. Creo que nunca apareció la política dentro del texto del fragmento. Por lo tanto, sí nos quedamos con la alternativa B como la correcta. ¿Y en qué nos apoyamos? Tenemos aquí una marca textual para apoyarnos. Se señala que resulta fundamental revisar permanentemente nuestras conductas, pues el patriarcado y el machismo se filtran en los lugares más inusitados. Por lo tanto, una solución al machismo requiere un cambio de patrones, hoy me cuesta decirlo, patrones y prácticas culturales. Es decir, que vayamos revisando nuestra conducta, que vayamos viendo
¿Por qué soy capaz, no sé, de barrer el pasto, de barrer las cacas del perro, de sacar la basura, pero nunca hago los baños? Porque esa es como pega de mujer. O por qué, no sé, como todos esos ejemplos, darnos cuenta en nuestra propia conducta, en nuestra propia forma de ser, por qué algunas cosas se las dejamos, no sé, a la mamá, a la abuela, y otras cosas sí las hacemos nosotros. ¿Son tareas que son de mujer? ¿O qué pasa ahí? ¿Por qué hay ciertas cosas que no hacemos? ¿Por qué replicamos determinadas conductas y otras conductas y no las cambiamos? ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que nos propone el texto. Revisar permanentemente nuestras conductas para identificar, ¿no es cierto?, las prácticas machistas en nuestro propio día a día. Entonces, la correcta era la B. Vamos con la pregunta número 13. Según lo leído, la rectificación de los patrones de conducta dominantes en la actualidad resulta inminente, opcional, necesaria, impensada o inviable. ¿Cómo le parece al emisor del texto cambiar o revisar, rectificar los patrones de conducta? ¿Es una acción inminente, opcional, necesaria, impensada o inviable? Me tomé medio litro de agua ya. Estaba seco. Entonces, pregunta 12 más 1. Según lo leído, la rectificación de los patrones de conducta, ¿cómo resulta? ¿Es una acción inminente, opcional, necesaria, impensada o inviable? Es la misma marca textual que acabamos de ver. En este caso, nos decían que resulta fundamental esa rectificación, ¿no es cierto?, de la conducta. Resulta fundamental. Resulta fundamental, lo podemos asociar con resulta necesario, ¿no es cierto? Algo que es fundamental es algo súper importante y se entiende que se refiere a algo necesario, ¿ya? Cambiar o rectificar, mirar nuestra conducta es una acción necesaria, ¿ya? No es algo opcional y no es ninguna de esas otras palabras. Pues si no sabían, inminente es algo que está a punto de suceder. Impensado es algo que sucede sin que haya sido planeado. Y inviable es que no puede ocurrir o no puede ser realizado. Inviable es algo que no es posible. Por lo tanto, la correcta era la C. Vamos con la última pregunta del texto, si no me equivoco. Sí, creo que eran 7 y 7. Pregunta 14. El fragmento anterior puede ser valorado como. ¿Cómo catalogaríamos, cómo evaluaríamos este texto, el fragmento anterior? Como una exposición clara de acciones concretas para contrarrestar el machismo. Es un texto que puede ser un ejemplo de promoción y propaganda feminista. Es un texto que puede ser catalogado como un testimonio irrefutable de los efectos nocivos de la práctica de la cultura patriarcal, testimonio irrefutable de los efectos nocivos de la cultura patriarcal. Es un texto que puede ser catalogado como un aporte a la comprensión y discusión en torno al machismo, o un texto que puede ser valorado como una declaración de principios favorables al cambio de los patrones culturales dominantes. ¿Con qué alternativas se quedarían? Y es básicamente una pregunta entre evaluación y entre evaluar y síntesis, porque básicamente tenemos que sintetizar todo el texto y explicarlo en unas pocas palabras. ¿Qué tipo de texto es? ¿Es una exposición de acciones concretas? ¿Es un ejemplo de propaganda feminista? ¿Es un testimonio de los efectos nocivos del patriarcado? ¿Un aporte a la comprensión y discusión sobre el machismo? ¿O una declaración de principios a favor del cambio de los patrones culturales? ¿Cómo catalogarían este texto? Perdone, me estoy comiendo un chocolatito que no alcancé a almorzar, así que les pido disculpas ya.
María Jesús se queda con la D. Yo creo que la D dice la Maca. Yerali también se queda con la D. No se preocupe, profe. Gracias, María Jesús. Aranza también la D. Agustín la D. Perfecto. Vamos descartando, ¿no es cierto? La A. El texto será una exposición clara de acciones concretas para contrarrestar el machismo. La verdad es que creo que nos dan una sola acción para contrarrestar el machismo, que es revisar nuestras prácticas culturales. Por lo tanto, no es una lista de acciones concretas. Que haya una acción concreta, sí, pero no le alcanza para una lista o una exposición de acciones concretas. Que sea un ejemplo de promoción y propaganda feminista, tampoco. No te dice, sé feminista ahora. No, te está invitando a reflexionar, ¿no es cierto? C, un testimonio irrefutable de los efectos nocivos de la cultura patriarcal. Creo que el único efecto nocivo es lo que se señalaba en esa polémica pregunta de las afectividades masculinas, pero no, más que eso, no habla de los efectos dañinos, nocivos de la cultura patriarcal. La D es la correcta, obviamente. El texto, ¿a qué invita? A comprender, a discutir, a reflexionar sobre el machismo. Nos invita a pensar cómo podemos cambiar esto, cómo reviso mis conductas, cuándo estoy siendo machista en mi día a día, en mi casa, en mis acciones, ¿ya? Es un texto que nos invita a reflexionar, un aporte para comprender y discutir en torno al machismo y que no nos digan feminazi simplemente por decir, oye, estamos hablando de que todos tenemos los mismos derechos, nada más, ¿ya? Tampoco es una declaración de principios favorable al cambio de patrones culturales dominantes. Si bien obviamente señala que una forma de enfrentar el machismo es ir revisando nuestras prácticas culturales, no te obliga, no te dice como, oye, todos estos beneficios vienen de revisar tus prácticas culturales. No es una declaración de principio diciendo que eso es lo más importante y que todos estos son sus beneficios. No, nos dicen una solución al machismo o una forma de enfrentarlo, ni siquiera dice que sea una solución. Es como, los invitamos a hacer esto, piensen, nada más. Por lo tanto, nos quedamos con la D, un aporte a la comprensión y discusión en torno al machismo. Esa sería la alternativa correcta. Excelente, chicos y chicas. Ese era el PPT de, bueno, de estos dos textos. El miércoles pasado hicimos uno y hoy terminamos este segundo texto. Y vamos con otro PPT. Les tenemos hartos ejercicios el día de hoy. El PPT que voy a mostrar ahora también ya está disponible en material docente de lenguaje en cursos, por si lo quieren descargar para ir leyéndolo mientras vamos ejercitando. Como les digo, ojalá que todos y todas puedan hacer esto. Yo sé que no siempre se puede, que algunos están del celu, otros están del compu, o bueno, donde estén en verdad, pero ojalá dentro de lo posible puedan descargar de material docente de lenguaje el, el PPT para para ir leyendo con su propia velocidad. Muchas veces yo leo, no sé, la pregunta, las alternativas, y ustedes quieren volver al texto, y yo dejo las alternativas para irlas leyendo. Y ustedes ya quieren ir a buscar, no, yo creo que la C, voy a ir a buscar la marca que estaba en el párrafo tanto, creo. Entonces, todo ese ejercicio, ojalá que lo puedan hacer descargando el PPT y abriéndolo en conjunto con el Zoom para ir trabajando así multitasking. Vamos con el siguiente texto titulado, bueno, un fragmento del texto titulado Los pájaros de Bruno Schulz. Bruno Schulz. ¿Cuáles van a ser las preguntas de este texto? Antes de las preguntas, quiero mostrar la estructura del texto. Como siempre sabemos, antes de la lectura le damos un vistazo previo a los textos, la forma de los párrafos. Vemos que es una forma de párrafo bastante normal. Tampoco aparecen las típicas guiones para introducir parlamento de un personaje. Parece un texto común y corriente. Vemos una pequeña frase para el párrafo 4. La verdad, es un texto normal. Un texto podría ser expositivo, narrativo, podría ser cualquier tipo de texto. No nos dice mucho. Simplemente sabemos que está titulado Los pájaros, del autor Bruno Schulz,
tampoco nos dice mucho el autor, yo no lo conozco por lo menos. Vamos con las preguntas. ¿Cuáles serán las preguntas? Pregunta 1. A partir de la lectura del texto se deduce, se infiere, que el padre del emisor, vamos a tener que dar una inferencia del padre del emisor. 2. Con relación al emisor del relato, es correcto afirmar que éste narra la historia de su padre con, vamos a tener que, en este caso, interpretar la emoción del emisor del relato. Pregunta 3. De la lectura del texto anterior se infiere que, inferencia global. 4. ¿Cuál de las siguientes opciones traduce adecuadamente la expresión a voz de cuello utilizada en el sexto párrafo? Una pregunta de transformar esa frase en otra frase. 5. Dentro del relato, la incubación de huevos de aves es presentado por el emisor como un fenómeno. Vamos a tener que calificar, valorar, es decir, evaluar cómo se presenta ese fenómeno de incubar huevos. 6. ¿Cuál de las siguientes opciones es una inferencia válida para el texto anterior? Nuevamente inferencia global. Y 7. ¿Cuál de las siguientes opciones representa una opinión con relación a la historia? Es decir, vamos a tener que identificar cuál es una opinión. Probablemente nos pongan 4 hechos concretos en las alternativas y un hecho que es una opinión. Es decir, algo que no es comprobable, sino que es simplemente una valoración, una opinión personal. Ya sabemos más o menos en qué fijarnos, cómo se presenta el empollar huevos, y lo demás son bastante generales las preguntas. Comienzo con la lectura, ojalá que puedan acompañarme leyendo en el PPT abierto, en sus computadores o celulares. Comienzo entonces, los pájaros. Párrafo 1. Mi madre no salía ya de casa. A cualquier hora del día se le podía ver. Mi padre, ¿leí mi madre? Mi padre no salía ya de casa. A cualquier hora del día se le podía ver acurrucado en lo alto de una escalera de tijera, arreglando algo en el cielo raso, las barras de las cortinas de las grandes ventanas o los globos y cadenas de los candiles. Lo mismo que los pintores, se servía de la escalera como de unos enormes zancos, sintiéndose bien en esa posición de pájaro entre los parajes del techo, decorados con arabescos y aves. Se desentendía cada vez más de los asuntos prácticos de la vida. Cuando mi madre, preocupada y afligida por su estado, trataba de llevarla a una conversación de negocios y le hablaba de los pagos del próximo mes, él la escuchaba distraído, inquieto, con una expresión ausente en el rostro sacudido por contracciones nerviosas. A veces la interrumpía de pronto con un gesto implorante de la mano, para correr a un rincón del aposento, aplicar el oído a una juntura del suelo y escuchar, con los índices de ambas manos levantadas, signo de la importancia de la auscultación. Entonces no comprendíamos aún el triste fondo de estas extravagancias, el doloroso complejo que maduraba en su interior. Por Adela, en cambio, sentía gran respeto y consideración. La limpieza de la sala era para él una importante ceremonia, a la que jamás dejaba de asistir, siguiendo todos los movimientos de Adela con una mezcla de angustia y de voluptuosidad. Atribuida a cada uno de los actos de la joven un significado más profundo, de tipo simbólico. Cuando ella, con ademanes enérgicos, pasaba el cepillo por el suelo, se sentía desfallecer. Las lágrimas brotaban de sus ojos, se le crispaba el rostro con una risa silenciosa y sacudían su cuerpo espasmos de goce. Su sensibilidad a las cosquillas llegaba a los límites de la locura. Bastaba que Adela la apuntara con el dedo, con el gesto de hacerle cosquillas, y él, presa de un pánico salvaje, atravesaba las habitaciones, cerrando tras sí las puertas para echarse al final en una cama y retorcerse con una risa convulsiva, bajo el influjo de la sola imagen interior a la que no podía resistirse. Gracias a eso, Adela tenía sobre mi padre un poder casi ilimitado. En aquel tiempo observamos por primera vez en él un interés apasionado por los animales. Al principio fue una afición de cazador y artista a la par, y posiblemente también la simpatía zoológica más profunda
de una criatura hacia unos semejantes que tenían formas de vida diferentes. La investigación de registros del ser aún no conocidos. Solo en su fase posterior, este aspecto adquirió un matiz extraño, complejo, pero profundamente vicioso y contra natura, que es mejor no exponer a la luz del día. Aquello empezó con la incubación de huevos de aves. Con gran derroche de esfuerzos y de dinero, mi padre había hecho llegar de Hamburgo, de Holanda y de algunas estaciones zoológicas africanas huevos fecundados que hacía empollar a unas enormes gallinas belgas. Era también para mí una ocupación absorbente contemplar el nacimiento de los polluelos, verdaderos fenómenos por sus formas y colores. Era imposible, viendo aquellos monstruos de picos enormes, fantásticos, que desde el nacimiento se ponían a piar a voz en cuello hasta doler los oídos, silbando ávidamente desde las profundidades de su garganta, contemplando aquella especie de reptiles de cuerpo débil, desnudo, corcovado, adivinar en ellos a los futuros parvos reales, paisanes, cóndores. Colocados en cestas llenas de algodón, aquellos engendros de monstruos erguían sobre sus frágiles cuellos unas cabezas ciegas, cubiertas de albumen, graznando destempladamente con sus gargantas afónicas. Una semana más tarde, cuando aquellos ciegos retoños se abrieron a la luz, las habitaciones se llenaron de un tumulto multicolor, del centellante gorjeo de los nuevos habitantes. No obstante, después de un breve florecimiento, esta afición tomó un giro más bien desolador. En efecto, pronto se hizo necesario trasladar a mi padre a las 2 habitaciones del desván que servían como depósito de trastos inútiles. Desde el alba salía de allí el clamor confuso de las aves. En las piezas de madera del desván, a modo de cajas de resonancia, reforzada esta por lo bajo del techo, repercutía todo aquel alboroto, cantos y gorjeos. Así perdimos de vista a nuestro padre durante varias semanas. Bajaba muy raras veces, y entonces podíamos observar la transformación operada en él. Se le veía disminuido, encogido, flaco. A veces se levantaba de la mesa, batía distraídamente los brazos como si fueran alas y soltaba un largo gorjeo, mientras entrecerraba los ojos. Después, confuso y avergonzado, se reía con nosotros y trataba de disfrazar el incidente, haciéndolo pasar por una broma. Perfecto, ese fue el texto de los pájaros o del hombre pájaro, chicos y chicas. Vamos con la primera pregunta, déjenme abrir el chat que lo había cerrado para leer. Ahora sí, vamos con la primera pregunta. A partir de la lectura del texto, se deduce que el padre del emisor A. Usaba las aves como excusa para abandonar la vida cotidiana. B. Padecía una grave enfermedad provocada por las aves. C. Malgastó todo el dinero de la familia en una extraña obsesión. D. Presentaba un comportamiento similar al de un animal. O E. Había convertido toda la casa en un criadero de aves exóticas. ¿Qué se puede deducir, qué se puede inferir del padre del emisor, chicos y chicas? Las leo en el chat. Esta está fácil. Ya veo la primera respuesta. Gracias, María Jesús. ¿Qué dice el público? ¿Qué alternativa es la correcta? Perfecto, 2 respuestas. Vamos, vamos. Está fácil esta pregunta. Está muy fácil. Descartemos. A. El padre del emisor usaba las aves como excusa para abandonar la vida cotidiana. Se dice que se hacía el loco, ¿no es cierto?, como de las conversaciones de plata y todo eso, pero en ningún momento se deja ver que lo usaba como excusa, como una
coartada, ¿no es cierto? No. ¿Padecía una grave enfermedad provocada por las aves? Tampoco se señala que sea una enfermedad, como que se vuelve medio loquito, pero no es como una enfermedad diagnosticada, no es como, no sé, que le diera sarna o algo así. No, no es una enfermedad diagnosticada, ¿ya? Malgastó todo el dinero de la familia en una extraña obsesión. No sabemos de si malgastó todo el dinero, ¿no es cierto? Descartamos por el todo. No se dice que malgastó todo el dinero, sí que fue una inversión, pero nunca se dice que la familia se quedó sin nada de plata, ¿no es cierto? Y de la E, había convertido toda la casa en un criadero de aves exóticas, tampoco se señala que convierte las dos habitaciones superiores en un criadero de aves, pero el resto de la casa al parecer no lo interviene, ¿no es cierto? Sobre todo por la frase del último párrafo, a veces se levantaba de la mesa, batía los brazos como si fueran alas y soltaba un largo gorjeo. Luego se daba cuenta que estaba con su familia, ¿no es cierto? Y como que se reía, trataba de pasar la piola, pero la verdad es que se estaba comportando como un animal. Estaba comportándose como un pájaro, el hombre pájaro. Vamos con la siguiente. 2. Con relación al emisor del relato, es correcto afirmar que éste narra la historia de su padre. ¿Cómo narra la historia del hombre pájaro? La cuenta, esa historia la cuenta con vergüenza, la cuenta con pesar, la cuenta con desilusión, con enfado o con humor. ¿Cómo dirían ustedes que va contando la historia el emisor? ¿Se siente avergonzado de su papá? ¿Se siente apesadumbrado de su papá? ¿Desilusionado? ¿Enfadado? ¿O se lo toma con humor? ¿Cómo creen ustedes que plantea la historia? ¿Como algo vergonzoso? ¿Como algo pesar? Es decir, como algo pesar se refiere a algo doloroso, ¿ya? Hablamos de pesar cuando hay un fallecimiento, una muerte, ahí nos referimos como a pesar, como, bueno, como un peso, pero básicamente como un dolor intenso, como algo, se asocia como una tragedia los pesares, ¿no es cierto? Veo dos respuestas, les pido por favor que participen, chicos y chicas, no se resten de participar. Agustín también se queda con la B. Constanza también se queda con la B. Un segundito, por favor. Quiero ver algo. Voy con la respuesta correcta, chicos y chicas. Y para eso hemos seleccionado una parte del fragmento. Bueno, varias partes. Dice: entonces no comprendíamos aún el triste fondo de estas extravagancias, el doloroso complejo que maduraba en su interior. Por otra parte, solo en su fase posterior, este aspecto adquirió un matiz extraño, complejo, profundamente vicioso y contra natura que es mejor no exponer a la luz. Era también para mí una ocupación absorbente el contemplar el nacimiento de los polluelos. Luego, esta ficción tomó un giro más bien desolador, perdimos de nuestro padre durante varias semanas y bueno, se transformó en el hombre pájaro. En este caso, la alternativa correcta es con pesar. Muy bien, chicos y chicas. Me acuerdo que la primera vez yo pensé que era con vergüenza. La primera vez yo puse la A, porque pensaba que el emisor, el hijo, estaba avergonzado de su papá. Como, pucha, mi papá se volvió loco, se creía un pájaro. Como que me da vergüenza hablar de él. Como que eso sentía en la emoción yo. Pero más bien está hablando de pesar, como si fuera una tragedia. El pesar es un sentimiento de pena o dolor interior, dicho o hecho que provoca este sentimiento, ¿no es cierto? Un pesar es algo que genera un dolor o una pena, tristeza o disgusto.
Así que los y las felicito, chicos y chicas, porque yo me equivoqué la primera vez que hice esta pregunta. Ustedes la tuvieron buenísima, ¿ya? No era vergüenza, no era desilusión, no era enfado, no era humor. La verdad es que era algo triste. Él hablaba como, cuenta la historia y, bueno, ya les mostré las marcas, ¿no es cierto? Hay varias marcas que nos hablan, ¿no es cierto?, de el doloroso complejo que maduraba en su interior. Un matiz extraño, profundamente vicioso y contra natura, es decir, algo como medio raro, quizás qué cosa hacía con los pájaros, era medio degenerado, no sabemos, ¿no es cierto? Y luego finalmente esta afición tomó un giro más bien desolador, es decir, ya algo desolador es algo que nos tiene mal, estamos bajoneados por todo esto, ¿no es cierto? Por lo tanto, la correcta era pesar. Excelente, me alegro mucho que la tuvieron buena. Vamos con la siguiente. Pregunta 3. De la lectura del texto anterior se infiere que, y tenemos 3 frases. Como siempre, vamos frase a frase, evaluando cada una de esas oraciones. Tenemos, Adela era la hermana mayor del emisor del relato. Adela era la persona de la limpieza y que lo amenazaba con hacerle cosquillas al hombre pájaro. 2. El padre del emisor se especializaba en el estudio de las aves. Bueno, se menciona en el texto que en algún momento se pone a estudiar, de ahí a que se especializaba, no sabemos. Y la 3, la madre del emisor no ejercía ninguna influencia sobre su padre. La madre del emisor aparece al principio, cuando lo trata de meter en conversaciones de negocio. Por lo tanto, tenemos esas 3 frases y como siempre, solo 1, solo 2, solo 3, solo 1 y 2, o solo 2 y 3. Quiere decir que al menos una de estas alternativas es falsa. Ya solo viendo las alternativas, ya sabemos que alguna de las frases, perdón, es falsa. Claudia se queda con la E, solo 2 y 3. Se infiere que el padre del emisor se especializaba en el estudio de las aves y que la madre no ejercía ninguna influencia. Voy a mostrar las marcas textuales, pero les pido que se acuerden de las frases. Adela era la hermana mayor, el padre se especializaba en el estudio de las aves y que la madre no ejercía influencia sobre su padre. Vamos a ver las frases que tenemos guardadas. El primer párrafo habla de la madre, ¿no es cierto? Cuando mi madre, preocupada y afligida, trataba de llevarle una conversación de negocios, le hablaba de los pagos del próximo mes, él escuchaba distraído, inquieto, ausente, y de repente le decía como, espérate, espérate, acabo de escuchar un gusano que estaba moviéndose por la pared, y se ponía a escuchar en la pared como, y levantaba los dedos así como, no, espérame, estoy escuchando aquí la pared, estoy escuchando la pared. Por lo tanto, sí, al parecer, la mamá no influía nada en él. 2, la parte de Adela, ¿no es cierto? Por Adela, en cambio, sentía gran respeto y consideración. La limpieza de la sala era para él una importante ceremonia. Seguía todos los movimientos de Adela con una mezcla de angustia y voluptuosidad. Bla, 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 bla. Su sensibilidad a las costillas llegaba a los límites. Bastaba que Adela lo juntara. Gracias a ello, Adela tenía sobre mi padre un poder casi limitado. Ya, rápidamente yo ahí descarto que Adela sea la hermana. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el párrafo 2, la última frase dice, gracias a eso, Adela tenía sobre mi padre un poder casi ilimitado. Si Adela fuera hermana del emisor, la frase diría, gracias a eso, Adela tenía sobre nuestro padre un poder casi limitado, ¿ya? No dice sobre nuestro padre. Por lo tanto, Adela o es hija de otra papá o directamente es la señora que viene a hacer el aseo y no tiene un vínculo familiar con el emisor, ¿ya? Y, ay, perdón, ya. ¿Y cuál era la última que... que se especializaba en el estudio de las aves? 3. En aquel tiempo observamos por primera vez en él un interés apasionado por los animales, al principio una afición, una simpatía zoológica, ¿ya? Pero en ningún momento se dice que él haya estudiado así como a fondo, que haya estudiado una carrera,
Por lo tanto, nos quedamos, como muy bien dijeron Claudia María Jesús, solo 1 y 2. ¿Qué podemos desprender? ¿Qué se puede comprobar de estas frases? Sabemos o podemos comprobar o inferir que Adela no era hermano, no era hermana del emisor, porque dice que tiene una influencia sobre mi padre, no sobre nuestro padre. Que el padre se especializaba en el estudio de las aves. Yo ahí dudaba, porque en ningún momento nos dicen que él se dedicó a como a estudiar la carrera, pero sí se puso a estudiar las aves, trajo huevos de Holanda y Bélgica, por lo tanto uno no llega y encarga huevos hacia la loca. Obviamente el hombre pájaro sabía de pájaros, estudió a los pájaros, pidió huevos fecundados, los empolló, los crió, los alimentaba, todo. Por lo tanto, sí estudió aves. Y obviamente la madre no se tuviera tenido que disfrazar de gallina para que le hiciera caso el papá. Entonces no ejercía ninguna influencia. Nos quedamos con solo 2 y 3. Vamos con la pregunta 4, una pregunta sencilla de la habilidad de transformar. Nos piden transformar la expresión a voz en cuello por otra frase, ¿no es cierto? Cuando decía a voz en cuello, esto aparecía aquí en el párrafo 6, cuando decía cuando eclosionaban estos huevos, desde el nacimiento se ponían a piar a voz en cuello hasta doler los oídos. A voz en cuello. ¿A qué se refiere a voz en cuello? En cuanto salían del cascador, con un volumen muy alto, cerca de nuestros cuerpos, con un tono muy bajo o con sus cabezas inclinadas. Pregunta regalada. ¿A qué se refiere la frase a voz en cuello? A voz en cuello nos referimos como alguien o algo, ¿no es cierto? Un animal o una persona que está gritando o que está hablando a todo pulmón. En Chile ocupamos más como a todo pulmón, pero se entiende que a voz en cuello es como con todo el cuello, como gritando con todo su poder. Por lo tanto, a voz de cuello o a voz de cuello, o bueno, a voz en cuello o a todo pulmón, nos referimos, bueno, y sobre todo incluso nos dice que se ponían a piar a voz en cuello hasta doler los oídos. O sea, si te duelen los oídos es porque están cantando muy fuerte, están así. Por lo tanto, la correcta era la B. Vamos con la 5. Pregunta 5. Dentro del relato, la incubación de huevos de aves es presentado por el emisor como un fenómeno detestable por la apariencia física de las aves recién nacidas, como un fenómeno insólito por cuanto no se trataba de un acontecimiento habitual en la casa, como un fenómeno asombroso debido a la transformación que experimentan los polluelos, como un fenómeno admirable por el trabajo y dedicación que exige a quienes conducen el proceso, o como un fenómeno inverosímil, ya que no parecían posibles tales eventos en el desván. ¿Cómo encuentra o cómo se describe, cómo se presenta la incubación de huevos de aves? María Jesús se inclina como un fenómeno asombroso debido a la transformación que experimentan los polluelos. Esto aparecía aquí en el párrafo 6, ¿no es cierto? Bueno, voy a leer desde el 5 al final. Era también para mí una ocupación absorbente contemplar el nacimiento de los polluelos, verdaderos fenómenos por sus formas y colores. Era imposible, viendo aquellos monstruos, que desde el nacimiento se podían apiar hasta que dolían los oídos, contemplando aquella especie de reptiles de cuerpo débil desnudo, adivinar en ellos a los futuros pavos reales, faisanes, cóndores. Por lo tanto, esa incubación de huevos, ¿cómo se caracteriza? Como algo detestable, insólito, asombroso, admirable o inverosímil. Yo descarto admirable. La verdad es que en ningún momento el hijo dice como estoy sorprendido que mi papá pudo hacer abrir huevos de diferentes aves. En ningún momento como que él está orgulloso de su padre o encuentra que es admirable el trabajo y dedicación que significa cuidar huevos. No, nunca le tiran flores por incubar los huevos. En este caso, bueno, yo entonces descarto la D. Encuentro que la D no
no hay marca que apoye eso, no hay ningún momento que diga como, estoy sorprendido que mi papá pudo hacer eclosionar desde un picaflor hasta un cóndor. No sale, no dice nada de eso. ¿Con cuáles me quedaría? Detestable por la apariencia física de las aves recién nacidas. Señala por ahí que eran medio feos, pero no dice como, no quiero subir a ver la incubación porque vi un pájaro recién nacido, me dio asco, ¿es algo detestable? No, en ningún momento señala algo así. Yo creo que está entre la C, la B y la E. Voy a esperar una respuesta más, que alguien se motive que elija una alternativa y voy por la correcta. Ya María Jesús se inclinó por la C. Si alguien, Gerali se inclina por la E. Algo inverosímil, algo difícil de creer, eso es algo inverosímil, ya que no parecían posibles tales eventos en el desván. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más que se incline por una? Para saber cuál descartar con más atención. Bueno, si se equivocan, no lo descarto. Nadie más. De los 18 participantes del Zoom, Claudia también se queda con la E. Perfecto, gracias Claudia. Entonces, Constanza, muchas gracias, también se queda con la E. Era imposible adivinar en ellos a los futuros pavos reales, faisanes y cóndores. Esa es la marca textual, ¿no es cierto? La incubación de aves empieza, hay mucho derroche de esfuerzo y dinero. Se señala que el nacimiento de los polluelos eran verdaderos fenómenos por sus formas y colores. En este caso, chicos y chicas, la correcta es la alternativa C. Debido a la transformación que experimentan los polluelos, se presenta como algo asombroso, ¿ya? Si se fijan, justo lo que les acabo de leer, se describe que era imposible, o sea, nadie podía creer que esos monstruos de picos enormes que desde que nacían se ponían a piar hasta que dolían los oídos, como medios reptiles, con cuerpo débil, cabezones, con ojos saltones, que esos polluelos recién nacidos se transformaran en futuros pavos reales, faisanes, cóndores. Era algo imposible, es decir, como que él no podía creer, era imposible que esos bichos feos que salían de los huevos se transformaran en pavos reales y faisanes. Por lo tanto, queda sorprendido, queda asombrado por la transformación que experimentan los polluelos. Era imposible adivinar en esos monstruos recién nacidos los hermosos aves que iban a salir y que iban a crecer después. Por lo tanto, se describe como algo asombroso, ¿ya? Y para descartar la E, no, sí, entre asombroso e inverosímil está por ahí, ¿no es cierto? Tiene harta relación. De hecho, cuando dice imposible, obviamente uno lo asocia con algo inverosímil, como difícil de creer. Pero la explicación nos la descarta, ya que no parecían posibles tales eventos en el desván. En ningún momento se señala así como nunca hubiera pensado que el desván podía servir para incubar huevos. No, en ningún momento se señala como, oh, estoy sorprendido porque el desván, mi desván, sirvió como incubadora. No, nunca se señala que no parecían posibles tales eventos en el desván. Lo que se señala que parecía imposible era adivinar que esos polluelos horribles se iban a transformar en unos hermosos pavos reales, faisanes y cóndores. Por lo tanto, el asombro o la inverosimilitud está asociado a la transformación más que dónde ocurren estos eventos. Sea en el desván, en la cocina, da lo mismo. Lo asombroso es la transformación. Pregunta 6. Vamos con la siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones es una inferencia válida para el texto anterior? ¿Qué podemos inferir? ¿Cuál de estas es válidamente inferible? A. El padre del emisor no era consciente de los efectos que su pasatiempo le había provocado. B. El emisor del texto sentía que estaba perdiendo el amor de su padre a causa de las aves. C. Adela era el único miembro de la familia que comprendía el interés de su padre por los pájaros. D. El emisor del texto asocia el interés de su padre por los animales
a un rasgo negativo de su personalidad, o E, la extravagante conducta del padre limitaba sus capacidades para interactuar con su familia. ¿Con qué alternativa se quedarían como una inferencia válida de este texto, chicos y chicas? Me dio frío. Constanza se queda con la alternativa E. Claudio se queda con la C. ¿Alguna más? Se nos acaba ya el tiempo. Una respuesta más, por favor, para que vayamos con la alternativa correcta. Vamos, una respuestita más, por favor, mendigando una respuesta en el chat. Estamos entre la E y la C. Adela era el único miembro de la familia que comprendía el interés de su padre por los pájaros, o la extravagante conducta del padre limitaba sus capacidades para interactuar con su familia. Voy a ver las marcas textuales. Tenemos, en efecto, pronto se hizo necesario trasladar a mi padre a las 2 habitaciones del desván. Así perdimos de vista a nuestro padre durante varias semanas. Bajaba muy raras veces y entonces podíamos observar la transformación operada en él. Se había transformado en el hombre pájaro. Batía distraídamente los brazos como si fueran alas. Soltaba un largo gorjeo mientras entrecerraba los ojos. Después, confuso y avergonzado, se reía con nosotros y trataba de disfrazar el incidente, haciéndolo pasar por una broma. Es decir, el padre se había transformado en el hombre pájaro, ya no bajaba del desván, cuando bajaba actuaba como un pájaro. Por lo tanto, esta conducta del padre no permitía que él se relacionara con la familia, o le limitaba sus capacidades, como que se le olvidaba que estaba con los humanos, actuaba como pájaro y después ya se reía, tiraba la talla, pero él ya se había transformado en el hombre pájaro. Le costaba relacionarse con los humanos porque ya era un ave, ¿ya? Descartamos la A, el padre del emisor no era consciente de los efectos. Si era consciente, se daba cuenta, se le olvidaba, ¿no es cierto? Y después se reía para hacerla como una broma, pero en verdad todos cachaban que ya era paja. El emisor del texto sentía que estaba perdiendo el amor de su padre. No, como que nunca se pone celoso de las aves. Se pone triste porque su papá se transformó en un pájaro. Que Adela, voy a descartar esta, que Adela era el único miembro de la familia que comprendía el interés de su padre por los pájaros. No, en ningún momento se señala que Adela, esta persona que iba a hacer el aseo, comprendiera el interés del padre por los pájaros, como que Adela también fuera aficionada a las aves, o que en algún momento se fuera a transformar en mujer pájaro. No, solo se decía que ella iba a hacer el aseo y que tenía un poder sobre el padre porque lo amenazaba con hacerle cosquillas, y que era el hombre pájaro solo le hacía caso a Adela por eso, pero en ningún momento se señala que ella lo entendía, simplemente era la señora del aseo y le hacía cosquillas para que la dejara trabajar tranquila, pero nada más. Por lo tanto, la correcta era que la conducta del padre limitaba la relación de familia que el padre tenía con el resto. Perfecto, chicos y chicas, les agradezco muchísimo a todos, a todas, sobre todo por su participación en el chat. Nos vemos el próximo día lunes para seguir ejercitando. Y nada, ojalá que les haya gustado la clase, que estén muy bien, disfruten su recreo antes del siguiente bloque. Un gran abrazo, cuídense y nos vemos. Chau, chau. Buenas tardes. Chao Constanza, muchas gracias a usted. Chao Agustín, Claudia. Muchas gracias Gerali, Sarai, Javi, Camila, Krishna por conectarse. Cuídense, los quiero mucho, las quiero mucho. Adiós. Chao Ami, nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao Steven, cuídense.